En materia de justicia, lo más importante es no ser parte del crimen organizado, condición indispensable. Muchas gracias, Gabriel Cuadri, adelante. Sí, es increíble que los políticos no se interesen por las prioridades del país y sigan echándose lodo unos a otros, mientras en México el 92% de todos los delitos no se persiguen y el 98% quedan impunes. Y este nivel de impunidad parece que no les importa. De hecho, la reforma penal no se ha aplicado en la mayor parte de los estados de la República por culpa de los políticos, porque no han puesto los recursos, el empeño y la voluntad política para llevar a cabo esta trascendental reforma. Desde luego que esta reforma, como ya se ha comentado aquí, implica pues la autonomía de los ministerios públicos, de los defensores del pueblo, implica también la creación de una policía científica. Sin policía científica no puede haber persecución de los criminales, no puede haber castigo a los criminales, y también implica los juicios orales y la vigilancia misma sobre los jueces para que no se corrompan. Todo esto es fundamental para reducir los niveles de inseguridad en nuestro país. Pero en fin, parece que todo esto a los políticos no les interesa, no es algo relevante para ellos. Yo propongo que a los estados que no cumplan con ejecutar la reforma penal hasta sus últimas consecuencias, que les retiren o les retengan las participaciones y aportaciones federales para castigar a los gobernadores que no cumplen con esta prioridad y con esta demanda del pueblo, para castigar a los políticos que no nos hacen caso a los ciudadanos y siguen discutiendo entre ellos. Muchas gracias y cerramos con la contrarréplica de Enrique Peña Nieto. Parece insuficiente el tiempo del que dispongo para realmente poder responder a quienes pareciera se hubiesen puesto de acuerdo, PAN y PRD nuevamente, porque vienen el día de hoy con la navaja muy afilada y dando poco espacio, ellos teniendo el doble de tiempo que un servidor para presentar las propuestas. Dejo muy en claro mi compromiso para realmente impulsar la modernización dentro del Poder Judicial de la Federación con mayores recursos y lograr realmente el implantar los juicios orales penales que nos permita que este Poder Judicial realmente cumpla con la máxima que marca nuestra Constitución de dictar justicia pronta y expedita. Le quiero responder adicionalmente a López Obrador que el caso del licenciado Montiel fue turnado en su momento a la Procuraduría General de la República, la cual fue encargada de deslindar las responsabilidades correspondientes. Y solo señalo otro caso, señor López Obrador, que verdaderamente me parece impropio de un partido, el que hablando y enarbolando la bandera de la justicia y de la legalidad y del combate al crimen organizado, se olvida que uno de los suyos fue llevado en una cajuela, introducido a la Cámara de Diputados para que asumiera el fuero Julio César Godoy, que le recuerdo, hoy es un prófugo de la justicia. De tal suerte que este discurso de legalidad. Gracias, muchas gracias. Y el tercer subtema corresponde a Andrés Manuel López Obrador. El subtema es Fuerza del Orden y la pregunta: ¿mantendrá a las Fuerzas Armadas realizando tareas de seguridad pública y cuál debe ser su papel en la lucha contra el crimen organizado? Le recuerdo que tiene 2 minutos para responder. Yo creo que el Ejército es una institución fundamental para nuestro país. Tenemos que cuidar esa institución. Tenemos que tener una muy buena policía nacional, federal. Desde luego, esto va a implicar formar a esa policía, adiestrarla, sobre todo moralizarla. Y en esa medida de que tengamos esta policía, tiene que ir saliendo el Ejército de las calles. Pero hay que cambiar, sobre todo, la estrategia en todo lo que tiene que ver con el combate al crimen organizado. Primero, se tienen que atender las causas del delito, tiene que haber trabajo, tiene que haber bienestar, tiene que haber atención a los jóvenes. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Tiempo que me queda, nada más miren las coincidencias. Esta es la campaña del 88, Salinas, el 88. Mi compromiso, ¿le suena esto? Mi compromiso con Durango, que iba a ser la carretera, por ejemplo, Durango-Mazatlán, llevan 24 años. Él no la inició, y todavía no terminan esa carretera. Luego dice, voy a hacer un estudio de factibilidad para construir el ferrocarril en Durango. Pues yo creo que le entregó
el estudio de factibilidad a Zedillo, porque lo que hizo Zedillo fue vender los ferrocarriles nacionales. Necesitamos, por eso, que haya un verdadero cambio, hablar con la verdad, ya basta de mentiras. Aquí está mi compromiso y mi compromiso y mi compromiso. Puras mentiras, pura publicidad, y así quieren imponer a Peña Nieto. Muy bien, muchas gracias. Y la primera réplica para Josefina Vázquez Mota. Adelante. Gracias, Lupita. Sin duda, el caso de la niña Polet seguirá siendo un misterio. Quiero plantear a los mexicanos lo siguiente. He caminado México y he sentido lo que las madres de familia me han pedido. He escuchado el reclamo de paz y de justicia. Vamos a reconstruir la paz enfrentando a los criminales que son quienes provocan la violencia. Quiero compartirles cómo, con esta Policía Nacional de Disciplina Militar, si un gobernador no quiere hacerse responsable, yo enviaré a esta policía para que sus familias estén seguras. Hago un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por la valentía con que han estado al lado de los ciudadanos. Vamos a trabajar sin duda para que los gobernadores cumplan también con su responsabilidad. Los 4 delitos que más agravian está el robo, el homicidio, la extorsión y el secuestro son también parte de su responsabilidad. Quiero este México de certeza. Quiero este México donde las comunidades estén dominadas por los ciudadanos y por policías que sean parte de esta comunidad. Creo que tenemos sin duda que abrir el espacio a los ciudadanos, 5 espacios ciudadanos para el Consejo Nacional de Seguridad, donde ustedes tengan presencia, voz y voto. Es el tiempo de los ciudadanos. Muchas gracias. Y tiene la palabra Gabriel Cuadri. Desde luego que es fundamental hacer cambios en la estrategia contra la delincuencia organizada y en general contra la delincuencia. Uno de ellos es la inteligencia. El viernes pasado, en la reunión del G20, el expresidente español Felipe González nos comentaba que de acuerdo a su experiencia y a lo que él ha visto en el mundo, 85% de la eficacia en el combate a la delincuencia organizada y al terrorismo es inteligencia. Y el otro 15% es operación, realmente operación de las fuerzas policíacas. Y resulta que hace 12 años el gobierno mexicano prácticamente desmanteló al CISEN, al Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, y abandonaron muchísimo, notablemente, los temas de inteligencia para combatir a la delincuencia. Y me parece que ese es un error gravísimo. El otro cambio fundamental que hace falta en materia de combate a la delincuencia es el enfoque expresamente regional. Hoy en México el 70% de los homicidios por crimen organizado se cometen solamente en 7 estados y el 44% se dan solo en 17 municipios. Es una altísima concentración. Es fundamental darle esta visión territorial a la al combate contra la delincuencia organizada. Que la gente de Veracruz, de los Tuxtlas, de las Huastecas, de Nuevo Laredo, de Durango y de la costa de Michoacán recuperen su tranquilidad a través de esta estrategia regional y con inteligencia. Muchas gracias. Adelante, por favor, Enrique Peña Nieto. Josefina, qué lamentable que quiera usted revivir su campaña en la muerte de una niña, lucrando con un lamentable accidente que enlutó a un hogar y que usted pretende realmente sacar ventaja política de este hecho. Solo quiero referirle que la información precisa sobre este caso está en la página de internet de un servidor que tiene un vínculo precisamente con la información que en su momento la Procuraduría de Justicia del Estado puso a disposición de toda la población para conocer en detalle el caso al que me he referido. Segundo, tiene usted razón, Andrés Manuel, soy el candidato del compromiso. Lo fui como gobernador del Estado de México. Me comprometí a cumplir compromisos en mi estado y al término de mi gestión todos fueron cumplidos y hay acreditación puntual, fehaciente, que así lo señala. Sobre el tema que nos ocupa y ante la falta de tiempo que mis compañeros tienen el doble, déjame decir que mi compromiso para restablecer el orden y la paz en nuestro país pasa por mantener, por ahora, a las fuerzas del orden, al Armado y al Ejército, donde se necesita. Así me he comprometido para hacerlo en Veracruz, lo habré de hacer para Tamaulipas, para Coahuila
para Guerrero, para Michoacán. Estados que obviamente no pueden retirarse al ejército hasta en tanto no haya condiciones óptimas para que el ejército gradualmente regrese a sus cuarteles. Muchas gracias. Y cerramos con la contrarréplica de Andrés Manuel López Obrador. Compromisos del Estado de México. ¿Qué hizo usted realmente? Privatizar todos los servicios públicos, entregar concesiones para las carreteras, privatizó hospitales. Eso es lo que usted hizo, le entregó a una empresa española la construcción del segundo piso, de paga. Yo construí un segundo piso cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, de ahí nos copió, con la diferencia de que aquí no se paga por el segundo piso. En el Estado de México, yo creo que con este dato es más que suficiente. Hay 1.200.000 seres humanos, personas, en pobreza extrema. Ese es el dato que puedo decirle. ¿Y cómo es que ganan las elecciones ustedes, el Estado de México? ¿Cómo ganó Erubiel? Con el apoyo de usted. Con la efectiva, engañando a la pobre gente. ¿Qué decía Erubiel? Aquí tengo la información. Miles, millones de estas tarjetas. Yo, Erubiel Ávila, me comprometo a implementar los siguientes programas sociales desde el primer día de gobierno. Y le pedían a la gente que escogiera dos opciones, con la efectiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos al cuarto subtema, que es combate al crimen, y la pregunta es para Josefina Vázquez Mota. Vamos a leer la pregunta. ¿Y qué propone usted para reducir la violencia en el país? Tiene usted 2 minutos para responder. Muchas gracias, Lupita. Quiero decirle a las familias mexicanas que lo más importante para mí es regresar la seguridad y la reconstrucción de la paz. Por eso quiero hacerlo desde 2 agendas fundamentales. En primer lugar, la agenda de prevención. Vamos a lograr para los jóvenes de bachillerato la cobertura total al año 2018 y vamos a abrir 1,5 millones de nuevas plazas para aquellos jóvenes que quieran venir a la universidad. Es fundamental invertir en cultura. Creo profundamente que la cultura es un camino de reconstrucción de la paz. Cuando un niño toca un instrumento musical, difícilmente va a tocar un arma. Vamos a recuperar los espacios públicos y la participación de la sociedad civil resulta sin duda indispensable. Pero la otra agenda en la que no voy a rendir a sus familias frente al crimen es con esta Policía Nacional de Disciplina Militar. Vamos también, y es una de mis propuestas, a eliminar el fuero a toda la clase política sin excepción. Y estoy pidiendo que quienes me acompañen logremos la máxima pena a los políticos cómplices del crimen organizado, cadena perpetua, como la que debiese tener este extesorero del exgobernador Moreira, hoy prófugo de la justicia y acusado nada más ni nada menos que de lavado de dinero y complicidad con el crimen organizado. Por cierto, no quiero dejar de comentarlo. Vamos a tener que fortalecer las acciones y la economía del campo mexicano para fortalecer a los más vulnerables y a los más pobres. Y también una de mis propuestas no es solamente que se acabe el fuero y cadena perpetua, sino quitar plurinominales y la mitad del Senado. Muchas gracias. Y continuamos con las réplicas y contrarréplicas. Tienen 1 minuto con 30 para responder y la primera réplica es para Gabriel Cuadri. Sí, si me permiten un comentario breve, especialmente del candidato López Obrador, con respecto a los segundos pisos. Me parece que es inadecuado financiar con recursos públicos una infraestructura que va a ser utilizada por grupos privilegiados que son los automovilistas, en vez de promover el transporte colectivo. Yo estoy de acuerdo con que estas obras viales sean de cuota. En materia